Segundo punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 28 y 29 de mayo de 2026. Entiendo que lo aprobamos por asentimiento. Así es. Tercer punto del orden del día, debate y votación de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre los viajes oficiales realizados por el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a Aragón en plena pandemia del COVID-19, en los que se habrían utilizado recursos públicos y desplazamientos vinculados al Ministerio de Transportes para facilitar encuentros de carácter sexual, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y Vox en Aragón. Para la defensa y presentación tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señorías, subo hoy a esta tribuna con una profunda sensación de indignación. Hoy traemos a esta Cámara la solicitud de creación de una comisión de investigación, no solo como una exigencia de transparencia, sino también como una obligación de higiene democrática y de dignidad de nuestra tierra, Aragón. Una iniciativa que no debería ser necesaria en una democracia normal, pero no estamos ante una situación normal. Estamos ante unos hechos de enorme gravedad que afectan directamente a Aragón, a Teruel y a Zaragoza, al prestigio de nuestras instituciones y a la confianza de los ciudadanos en quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Lo que planteamos hoy es muy sencillo: conocer la verdad. Nada más, pero tampoco nada menos. Porque las informaciones conocidas en los últimos meses dibujan un escenario sencillamente insoportable para cualquier democracia exigente. Según las investigaciones y las informaciones publicadas durante la pandemia, mientras millones de españoles permanecían confinados, mientras familias enteras no podían despedir a sus seres queridos, mientras autónomos cerraban sus negocios y mientras los ciudadanos cumplían sacrificios extraordinarios impuestos por las autoridades, miembros del entonces entorno del ministro José Luis Ábalos habrían utilizado desplazamientos y recursos vinculados a viajes oficiales para actividades completamente incompatibles con la dignidad de un cargo público. Y esos hechos presuntamente ocurrieron aquí, en Aragón, en Teruel y también en Zaragoza. Por eso estas Cortes tienen no solo el derecho, sino la obligación moral y política de investigar qué ocurrió. Porque estamos hablando de actos denigrantes hacia las mujeres, porque estamos hablando de recursos públicos, porque estamos hablando de que las máximas autoridades desobedecieron las restricciones impuestas en la COVID, en los peores momentos de los españoles, que burlaron los controles y vulneraron las restricciones de movilidad. Y porque cuando surgen indicios tan graves, mirar hacia otro lado no es una opción. Pero hay algo que hace este asunto todavía más grave en Aragón y tiene nombres y apellidos y se llama Pilar Alegría. Toda la corrupción del Partido Socialista pasa por Aragón. Santos Cerdán, Leire, Ábalos, Koldo, Parador de Teruel, Gran Hotel de Zaragoza, y no sigo porque me da vergüenza. Todo está conectado y la señora Alegría estaba allí, era delegada del Gobierno, representaba al Gobierno de España en nuestra comunidad, era la delegada del Gobierno de Aragón en aquellas fechas, la máxima autoridad del Estado en nuestra comunidad y la máxima autoridad que podía ser conocedora de todas las restricciones impuestas por la COVID y de las autorizaciones ad hoc de esos traslados para correrse esas juergas. Ustedes lo sabían, lo intentaron tapar y ahora les está estallando en las manos. La señora Alegría negó por activa y por pasiva que la orgía de Ábalos y Koldo en el Parador de Teruel fuera una realidad. Mintió
mintió a los aragoneses, protegió las andanzas de su jefe de filas, miró hacia otro lado ante una flagrante utilización delictiva de medios públicos y ante la degradación moral de mujeres en instalaciones del Estado. Usted lo tuvo que saber como máxima autoridad de Aragón que era, porque si no sabía nada, además, es muy grave. Y si sabía algo y cayó o intuyó, es todavía peor. La señora Alegría no puede seguir escondiéndose y mucho menos justificándose diciendo que quien cometió los delitos era un hombre. Sí, era un hombre, pero era un hombre socialista, era una máxima autoridad del Estado y, desde luego, era una persona que usó dinero público para pagar sus bacanales. Y los aragoneses merecen explicaciones. Los aragoneses merecen respuestas, merecemos que haya responsabilidades y merecen algo todavía que no han escuchado, un perdón. Merecen un perdón, señora Alegría, una petición de perdón, porque hasta hoy no hemos escuchado ni una sola palabra de autocrítica, ni una sola explicación convincente, ni una sola asunción de responsabilidades, ni una sola dimisión. Y ese silencio es cada día más atronador. Señorías, lo que sucede con Pilar Alegría no puede separarse de lo que sucede con Pedro Sánchez, porque este caso no aparece aislado. Forma parte de una sucesión interminable de escándalos que están cercando políticamente al presidente del Gobierno. Cada semana aparece una nueva información, cada semana aparece una nueva investigación, cada semana aparece un nuevo episodio que deteriora la imagen de las instituciones y siempre ocurre lo mismo: negación, silencio, victimismo y después, cuando los hechos avanzan, rectificaciones forzadas. Eso es exactamente lo que estamos viendo. El problema ya no es un nombre concreto. El problema es una forma de gobernar basada en la impunidad política, una forma de gobernar en la que nadie responde por nada, una forma de gobernar en la que nunca se pide perdón, una forma de gobernar en la que siempre se intenta desacreditar a quien exige explicaciones. Por eso, hoy esta Cámara tiene la oportunidad de situarse al lado de la transparencia, de la verdad, de los ciudadanos, de las mujeres. Y queremos que se asuman todas las responsabilidades que corresponden, sin prejuicios, sin sectarismos, sin condenas anticipadas, pero también sin encubrimientos. Porque la confianza en las instituciones se defiende con transparencia, porque la dignidad, señora Alegría, de las mujeres se defiende con hechos y con coherencia, porque el dinero público se respeta y porque Aragón no puede convertirse en el escenario de episodios que avergüenzan a la inmensa mayoría de los ciudadanos honestos. Estamos convencidos de que entre las filas socialistas hay gente de bien que asiste a esto con profunda desolación. Les invito a que rompan el silencio, porque España y Aragón se merecen otro partido socialista. Muchas gracias. Es el turno ahora del portavoz de Vox. Señor Morón, tiene usted 7 minutos, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Comenzamos este pleno hablando de la corrupción de un exministro y lo finalizaremos hablando de la corrupción de un expresidente, ambos socialistas. Hasta 4 debates vamos a mantener hoy sobre la ciénaga en la que se ha convertido el Partido Socialista. Comprendemos que a las señorías de la izquierda estos debates les vayan a resultar molestos, especialmente a la señora Alegría, que se ve directamente relacionada con el caso Ábalos. Por cierto, señora Alegría, hoy tiene una magnífica oportunidad para asumir responsabilidades, dimitir y dejar la política activa. Siempre es mejor irse a que te echen. En cuanto a la gravedad de los viajes del señor Ábalos a Aragón, que motivan esta solicitud de creación de comisión de investigación, según ya se ha comentado, y según las investigaciones realizadas por la UCO, se habrían utilizado recursos públicos y desplazamientos vinculados al Ministerio de Transportes para facilitar encuentros de carácter sexual en plena pandemia del COVID-19, cuando se nos exigía a todos los aragoneses prudencia. Además de falsificación de certificados, posibles mordidas, malversación, etc.
Llegado a este punto, creemos que es importante señalar que desde Vox no pretendemos suplir la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la acción judicial, que inexorablemente concluirá con sanciones, esperemos que ejemplares para todos los corruptos. Desde Vox, más allá del alcance de estos delitos que se están juzgando y que están en estos momentos, exigimos responsabilidades políticas. ¿Saben sus señorías que en algunos países europeos, hasta no hace mucho tiempo, por la simple sospecha de plagio de una tesis doctoral o por mentir sobre una multa de tráfico, dimitían los ministros? En España, por el contrario, hemos ido pasando paulatinamente de una simple sospecha a exigir la imputación para considerar la asunción de responsabilidades políticas y, posteriormente, a que no se asuma nada, ni siquiera una vez dictada una sentencia condenatoria. Un claro ejemplo de la degradación política y moral a la que el Partido Socialista ha sumido a nuestra nación en estos últimos años es el mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso ERE de Andalucía o el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Nadie ha asumido responsabilidades políticas cuando fueron condenados expresidentes y altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía o de la Generalidad y Parlamento de Cataluña. Probablemente, señorías del Partido Socialista, ustedes quieren que con los viajes de Ábalos en Aragón pase lo mismo, que se condene al exministro, pero que no salpique a nadie más, que Ábalos se considere exclusivamente una manzana podrida, un comportamiento puntual, reprobable, machista, aunque Ábalos se erigiera en su día, como ustedes bien saben, en el gran defensor del feminismo por ser socialista, y se cierre el caso en lo relativo a las responsabilidades políticas. Pero quedan muchas cosas por aclarar. Las autorizaciones de desplazamiento a las prostitutas que fueron tramitadas por el Ministerio también es un hecho puntual. Las personas que trataron de ocultar lo acontecido en el Parador de Teruel también son un hecho puntual. Usted misma, señora Alegría, que manifestó que Teruel era una ciudad muy pequeña y que si algo de esto hubiera ocurrido se habría sabido enseguida, estará de acuerdo en que alguien se empeñó en tapar, en ocultar todo lo ocurrido en el Parador de Teruel. Por las investigaciones de la UCO se supone que fue el señor Koldo García, pero también habría alguien que acataría todas esas instrucciones, otros que callarían y, sin duda, también se taparía el caso a otros niveles. También todo esto es un hecho puntual. Nadie comprobó los certificados con los que las prostitutas se desplazaron de Valencia a Zaragoza en abril del 21, cuando existían restricciones de movilidad entre comunidades autónomas. No viajaba el señor ministro con protección personal, no tenían que estar coordinados esos miembros de seguridad con la delegación de Gobierno. La señora Alegría era por entonces delegada de Gobierno. ¿De verdad nos quiere convencer que delegación de Gobierno no era conocedora de todos los movimientos de los ministros de España 24 horas al día cuando se encontraban de visita oficial en nuestra región? ¿A qué se dedicaban, pues, ustedes? ¿A comprobar que no se superaran las restricciones de aforo establecido en bautizos y comuniones o a multar al que paseaba el perro sin mascarilla? Es que es lo último que nos faltaba por saber tras la nefasta gestión del COVID-19 por el Gobierno socialista, con uno de los mayores excesos de muerte entre los países de la OCDE, que uno de sus ministros organizara orgías mientras no podíamos tomarnos una caña en la barra de un bar. Esto se llama persecución del ciudadano y vía libre a la casta dirigente. Señora Alegría tendrá que dar muchas explicaciones de su gestión al frente de la delegación del Gobierno en Aragón en esas fechas, además de las declaraciones que hizo en la Comisión de Investigación del Senado, en la que aseguró que los hechos del Parador de Teruel no habían podido suceder. Y añadió, es difícil que una vea o escuche algo que no ha sucedido nunca, porque cuando sucede algo, esto el director lo conoce de ipso facto. No hay parte, no hay constancia de nada. Ahora sabemos que por las investigaciones que esto sí que ocurrió y usted era responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado presentes en ese parador. Además de las responsabilidades políticas que usted se niega a asumir, hay otros responsables políticos que tampoco han asumido ninguna responsabilidad en este asunto, como el propio presidente Sánchez, que nombró ministro a Ábalos, su íntimo amigo del Peyo, aunque, según manifestara el propio Sánchez, desconociera las andanzas de su ministro y número 2. Bueno, algo que evidentemente nadie se cree. En definitiva, unos episodios bochornosos que han puesto a Aragón en el punto de mira de la corrupción. Unos episodios que para nada podemos catalogar de hechos puntuales, sino que forman parte de una red que interconecta una variedad sin fin de casos de corrupción
con múltiples participantes, todos con el común denominador de su pertenencia o relación espuria con destacados miembros del Partido Socialista. Esperamos que esta solicitud de creación de comisión de investigación que impulsamos Partido Popular y Vox cuente también con el apoyo del resto de partidos políticos pertenecientes a este Parlamento, mandando de este modo un mensaje claro de tolerancia cero ante la corrupción y de transparencia y confianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Morón. Es el turno ahora de la portavoz de Izquierda Unida, señora Bengoechea. Tiene usted 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Morón, qué bien, defendiendo el inexistente derecho concreto de tomar cañas en la barra del bar, mientras en pandemia morían 7.291 personas por la negligente gestión de la señora Ayuso. Pero voy a empezar retomando las primeras palabras de la señora Ayue, que decía que no tendría que traer aquí esta comisión, que no debería ser necesaria, porque no lo es, señora Ayue, porque este asunto ya está siendo tratado y está siendo juzgado, y ustedes están agarrando a un clavo ardiendo como una herramienta más en esa miserable estrategia de acoso y derribo a un gobierno legítimo, que tendrá sus más y sus menos, pero que es un gobierno legítimo, y es una estrategia, como digo, miserable a la que se están agarrando, que quedará para siempre como mancha en sus conciencias. Yo no creo que haya jabón ni desinfectante de verdad para lo que ustedes están haciendo. El PP hace mucho tiempo que ha dejado de lado la dignidad y que ha derivado en esta especie de piscina de lodo infecto en la que todo vale. Este caso Koldo Ábalos es absolutamente condenable políticamente, y cuando acabe de ser juzgado pues también tendrá que dar cuentas a la justicia, cada cual tendrá que dar sus cuentas, y eso lo decimos alto y claro. Y también decimos alto y claro que por más que el PP sea el partido más corrupto de la historia reciente de este país, por más Kitchen, Púnica, Gürtel, Lezo y demás larga lista, por más que exdirigentes del PP estén desfilando por prevaricación, por cohecho, por malversación, por organización criminal en las últimas 2 décadas de la historia reciente, 2 décadas, recalco, señores del Partido Socialista, por más que esto pase, es verdad que el giro tiene que ser radical, que nosotros no podemos sostener esta situación, que hay que ser limpios y parecerlo, y para eso hay que impulsar las medidas de anticorrupción, las medidas contra la corrupción que nuestro partido político presentó el año pasado, ya en 2025, las más concretas que hemos presentado hace unos días, y que hay que dar un giro radical también en políticas firmes y decididas en favor de la clase trabajadora y de la mayoría social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Bengoechea. Es el turno ahora de Aragón Teruel Existe. Señora Buch, tiene usted 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Asistimos a un nuevo ejercicio de utilización de estas Cortes para los intereses partidistas de la coalición de Gobierno. Miren, la gravedad de los hechos ocurridos en septiembre de 2020 en el Parador de Teruel está fuera de toda duda. Es absolutamente inaceptable que supuestamente se pagasen con dinero público desplazamientos privados de trabajadoras sexuales para que se pagasen la fiesta estos señores. No solo por la gravedad que tiene el mal uso del dinero público, sino también por lo que significa en términos de violencia sexual. Y aquí debemos hablar claramente. La prostitución es un abuso de poder que sufren las mujeres, la mayoría de ellas víctimas de trata, y un ministro de un gobierno progresista hacía uso de ello. Es absolutamente inaceptable. Es de una bajeza moral tremenda, y más aún cuando ocurría en un país medio confinado por la pandemia del COVID. Parece que las restricciones sanitarias no se aplicaban a todos y los poderosos se sentían al margen de la obligación de seguir con las normas que ellos mismos imponían. Pero el Partido Popular y Vox hoy no plantean una investigación, plantean un paripé, porque saben perfectamente que esta comisión de investigación no valdrá para nada más que para hacer ruido y para seguir en la constante campaña de los señores Feijóo y Abascal. Porque ya vivimos con la anterior comisión de investigación sobre las renovables, donde dijeron que no había nada, y la realidad les ha hecho cambiar de opinión. Sí había, y teníamos razón quienes denunciábamos la corrupción, porque algunos de nosotros denunciamos
toda la corrupción. Pero ni siquiera hablo de eso, hablo de cosas más banales, como la capacidad que tendrá la comisión de investigar, porque la última quiso venir un trabajador del Ministerio para hablar de las renovables, pero no pudo. Y no pudo por lo que pasa siempre en este tipo de cuestiones. El Gobierno central nunca va a las comisiones de investigación autonómicas amparándose en informes de abogacía del Estado que aducen que quien debe fiscalizar al Gobierno central son las Cortes Generales, no las cámaras autonómicas. Además, ya se está investigando el caso Koldo en el Senado. Es cierto que los hechos ocurrieron en Teruel, pero si la comisión no va a poder tener declarando a nadie del Ministerio, de la delegación de Gobierno ni de paradores, ¿qué vamos a averiguar? Pues casi nada, seguramente. Supongo que esto también entra dentro de la desregulación del señor Nolasco, generar comisiones de investigación que no van a ningún sitio y que suponen gasto de dinero público. Si de verdad les importa Teruel, a este Gobierno, demuéstrenlo con hechos, no con palabras vacías. Si tanto les importa lo que pasa allí, preocúpense de lo importante, preocúpense de que haya neurólogos para que si tienes un ictus en la provincia de Teruel tengas esperanza de seguir con vida. Preocúpense de garantizar una transición justa de verdad para Andorra y su entorno. Preocúpense de arreglar las carreteras tercermundistas que tenemos. Preocúpense de Teruel, de su gente y de su futuro. Aragón y Teruel existe siempre Termino ya, señora presidenta. Aragón y Teruel existe siempre defenderemos la transparencia y la buena imagen de Aragón y de Teruel, que se ha visto manchada por este capítulo, digno de una serie de Netflix, más que de la política útil para la ciudadanía. Sinceramente, y ojalá me equivoque, creemos que no servirá para nada, que es una pérdida de tiempo y que solo se explica por la voluntad de hacer ruido con cosas ajenas a la gestión propia. Es el turno ahora de Chunta Aragonesista. Señora Bozal, tiene usted 5 minutos, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Una vez más asistimos a una situación en la que las mujeres, concretamente las que están en situación de prostitución o explotación sexual, aparecen en el centro del debate político, pero únicamente cuando sirven para atacar a un adversario. Si algo deja claro la iniciativa es que, desde luego, no estamos hablando principalmente de mujeres. Es, de nuevo, una batalla política. Esto debería hacernos reflexionar. Las mujeres prostituidas no son munición parlamentaria, no son una herramienta para desgastar al rival, no son un argumento para obtener un titular. Son personas que sufren una de las formas más brutales de violencia y desigualdad que existe en nuestra sociedad. Resulta difícil escuchar estos discursos de parlamentarios que normalmente tienen muy poquita preocupación por políticas de igualdad, por prevención de violencias machistas o por mejorar los recursos destinados a proteger a las mujeres. Nos preocupa que algunos grupos parecen descubrir la existencia de las mujeres explotadas solamente cuando sirven para atacar a un adversario político. Si realmente el centro de la preocupación fueran las mujeres, estaríamos hablando de prevención, educación afectivo-sexual, recursos para las víctimas, igualdad, combatir redes que se lucran, pero no. El centro del debate, de nuevo, una disputa política que nada hace mejorar la vida de las aragonesas y de los aragoneses. Si alguien ha utilizado recursos que pertenecen a toda la ciudadanía para fines particulares, desde luego que la ciudadanía merece conocerlo. Y desde luego que si alguien ha utilizado recursos públicos para su propio beneficio, merece ser condenado. Pero, sinceramente, cuesta escuchar unas lecciones de ejemplaridad y de profunda indignación, como decía la señora Ayue, porque le hemos escuchado hablar con muchísima pena de la pandemia, pero yo no he escuchado hablar de 7.291 víctimas del protocolo del horror de Ayuso, que tampoco ha dimitido. Conviene recordar que el Tribunal Supremo confirmó la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel. Y conviene recordar también que la corrupción en nuestro país tiene demasiados nombres propios: Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Francisco Granados, nombres que toda la ciudadanía conoce perfectamente. Creemos que situarse en una posición de superioridad moral con este bagaje es, cuanto menos, curioso. La transparencia no puede activarse únicamente cuando las sospechas afectan al adversario político. La transparencia debe ser igual para todo el mundo, siempre, sin excepciones, sin color político. Nosotros aquí no estamos para dictar sentencias, no estamos para sustituir a los tribunales, pero tampoco estamos aquí
para mirar hacia otro lado cuando existen dudas sobre el uso de recursos públicos. Lo que defendemos es algo mucho más sencillo, que se conozca la verdad, que exista transparencia y que las instituciones estén a la altura de lo que la ciudadanía espera y merece de ellas. Desde luego, señorías del PSOE, no pueden seguir escondiendo la cabeza como si fueran avestruces, porque les seguimos viendo. Defendemos que las mujeres no pueden ser utilizadas como excusa cuando conviene, ni olvidadas cuando dejan de resultar útiles políticamente. La defensa de los derechos de las mujeres no pueden ser una herramienta de confrontación partidista. Debería de ser un compromiso permanente y eso exige, por supuesto, algo más que esta comisión de investigación, que estamos seguros que no va a llegar a ningún puerto, que ninguna mujer va a ser protegida y que, desde luego, no vamos a ser capaces de llegar al fondo del asunto porque no tendremos los recursos necesarios para ello, ya que para ello están básicamente los jueces y los juzgados. Gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Alegría. Tiene la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Ayue, señor Morón, les tengo que reconocer que en este registro político del marrullerismo se mueven ustedes como pez en el agua. Aquí al César lo que es del César. Pero vayamos al grano. Ustedes plantean una comisión de investigación. Y ya les digo desde el primer momento, el Partido Socialista va a votar que sí. Desde el primer momento que lo anunciaron ya les dijimos que adelante con esta comisión de investigación. ¿Quieren transparencia? ¿Quieren hablar en estas Cortes sobre esta cuestión? Adelante. Por parte del Partido Socialista les decimos que sí por una razón muy sencilla. No hay nada que tapar, nada que ocultar, nada que esconder. Y por eso, ¿quieren una comisión de investigación para dar pasos sobre la transparencia? Adelante. Ahí estamos nosotros. De hecho, siempre se han dado explicaciones, se ha dado toda la información y, por tanto, adelante con esa comisión de investigación y adelante con el apoyo del Partido Socialista. Pero, claro, yo después de escucharles a ustedes les diría, ¿esta comisión de investigación exactamente para qué? ¿Para qué la plantean ustedes? Porque yo veo que ustedes directamente ya han condenado y, como muy bien han dicho, con nombres y apellidos. Ustedes ya han condenado a una mujer, a una adversaria política, a esta que les habla, por unos hechos que supuestamente de haberse cometido, los cometió un hombre. Pero ustedes, antes de crear ni siquiera esta comisión de investigación, directamente ya han empezado por condenarme. Pero también les diré algo mucho más claro, señores diputados del Partido Popular y de Vox. Si tienen tan claro esas pruebas, si tienen tan claro que se mintió, si tienen tan claro que se tapó, ¿por qué no han puesto todas esas pruebas y toda esa información a disposición judicial? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Se lo digo yo. Pues porque ustedes prefieren seguir generando ruido, seguir chapoteando en el barro, que antes de sostener estas pruebas delante de un juez. Pero miren, lo decía la diputada de Teruel existe, la señora Buch. Esta comisión de investigación es un paripé. Forma parte de ese show político en el que están inmersos Partido Popular y de Vox. Un show político que pretende señalar, que pretende generar ruido y, sobre todo, pretenden continuar con este camino para evitar que aquí se hable de los temas que verdaderamente importan a los aragoneses. Porque yo no sé si ustedes son conscientes que a ustedes, los ciudadanos, les han votado y les han elegido para que gobiernen, no para que hagan oposición a la oposición en estas Cortes. Mire, yo no sé ya las semanas que llevamos en estas Cortes desde que se constituyeron el pasado 3 de marzo. Pero yo le invitaría a cualquier ciudadano, los que hoy nos acompañan en las tribunas o que nos estén viendo a través de la web o las redes sociales, que vean las distintas iniciativas y las distintas propuestas que ha traído aquí el Partido Popular y Vox durante todas estas semanas, para que en el minuto cero vean claramente dónde radican las verdaderas prioridades para el Partido Popular y Vox. Partido Popular y Vox han decidido desde el primer momento que estas Cortes se conviertan en una sede para hacer oposición a la oposición y, de paso, al Gobierno de España de Pedro Sánchez. Porque mientras se habla
del Gobierno de España, nuestras listas de espera aquí en Aragón siguen incrementando. Porque mientras se critica a Pedro Sánchez, se desvía más de 57 millones a los conciertos de la educación en Aragón. Y mientras se juega a la crispación política, señores diputados del Partido Popular y de Vox se siguen sin dar soluciones a la educación pública en nuestra comunidad autónoma. Miren, yo llevo días, semanas, meses, sí, escuchando, leyendo muchos insultos, muchísimos. En redes sociales, a través de mensajes, muchos de ellos son anónimos, pero muchos de otros ellos no. De hecho, han llegado y llegan por partes de portavoces y dirigentes de sus partidos políticos. Sé perfectamente lo que pretenden con estos insultos y, sobre todo, y desgraciadamente, sé que ni soy la primera ni seré la última. Sé lo que buscan con ellos. Buscan señalar, buscan intimidar al adversario político, empequeñecerlo, para después intentar arrollarle. Yo, sinceramente, les diría que abandonen esta estrategia, porque no nos vamos a despistar. Ustedes sé que están aquí para seguir jugando al marrullerismo político, pero nosotros estamos ahí, sentados como principal partido de la oposición, para construir una alternativa. Tiene que ir terminando, sí, señora Alegría. Señora presidenta, mire, estos días hemos visto un ejemplo muy claro en la calle de esfuerzo, de coherencia y de lucha colectiva. Desde luego, nos han enseñado más durante 15 días las trabajadoras de la limpieza de dignidad que cualquier momento cuando ustedes suben a esta tribuna. Mujeres que con salarios precarios, pagando con su bolsillo, han defendido las condiciones. Muchas gracias, señora Alegría. Muchas gracias, señora Alegría. Señora Alegría, no tiene el turno de palabra. Pasamos ahora a la votación. Votos presentes 59, votos emitidos 50. Pues vamos a repetir la votación porque no le ha funcionado a la vicepresidenta ni al secretario. Ahora ya parece que todos hemos votado con normalidad. Votos presentes 60, votos emitidos 60. Perdón, el mío no se ha recogido. A ver, les recuerdo a los señores diputados que van perfectamente las votaciones y, por tanto, ruego que todos estemos atentos cuando iniciemos la votación para votar de manera correcta, porque si no, cada votación vamos a emplear 3 minutos. No voy a repetir cada votación 5 veces. La última vez será esta y quien se equivoque se quedará sin votar. Comenzamos la votación. Muy bien. Votos presentes 62, emitidos 62. Hay 2 votos telemáticos y, por tanto, votos a favor 63 y una abstención. Y, por tanto, sale adelante la comisión de investigación. Pasamos a el siguiente punto del orden del día. En la explicación de voto, perdona, señora Bengoechea, tiene usted un minuto. Gracias, señora presidenta. Si tiene que haber comisión, que la haya, pero de verdad que desde Izquierda Unida de Aragón estamos
muy hartas. Pónganse a gobernar y dejen de marear a la ciudadanía. Tienen ustedes huelgas, movilizaciones, conflictividad laboral, tienen megaproyectos fallidos, tienen agujeros de dinero público, tienen bastante tajo también pastoreando a sus socios ultras. De verdad que creemos que merecemos un Aragón limpio, basado en principios y valores éticos, que le dé a la gente paz, estabilidad, convivencia, viviendas dignas, barrios en los que vivir, sanidad, educación. Tenemos muchísimo tajo. Dejen de marear a la ciudadanía y pónganse a gobernar. Gracias. Señora Buch, tiene usted 40 segundos. Gracias, presidenta. Por supuesto, desde Aragón y Teruel Existe siempre votaremos a favor de cualquier investigación de comisión que sea para traer transparencia, porque nosotros sí denunciamos absolutamente todos los casos de corrupción. Pero vuelvo a decir, la capacidad de esta comisión va a ser prácticamente nula, ya que, vuelvo a repetir, que el Gobierno central nunca va a venir a estas comisiones porque se ampara en esos informes de la abogacía que dicen que para fiscalizar el Gobierno central se hará en las Cortes Generales y no en las autonómicas, con lo cual, si no pueden venir a testificar quienes tienen que venir a testificar, mal vamos a poder investigar absolutamente Señora nada. Buch, se le acabó ya el y, tiempo. señor Nolasco, usted que maneja los hilos del señor Azcón, aquí lo único que se va a hacer es tirar dinero público a la basura y usted no había venido para eso. Ruego a los señores diputados que se ajusten a los tiempos que se pactó en la Junta de Portavoces. Es el turno de la señora Bozal. Tiene usted 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Ya tienen su comisión, ya van a poder investigar lo que parece que es lo que más les preocupa en este Gobierno de Aragón, así que, por favor, ahora pónganse de verdad a trabajar para mejorar la vida de las aragonesas y los aragoneses. Muchas gracias. Es el turno del señor Morón. Tiene usted 1 minuto. Gracias, señora presidenta. Pues desde Vox nos felicitamos, lógicamente, porque haya salido adelante esta solicitud de creación de comisión de investigación y, bueno, con un respaldo apabullante. Sin embargo, sorprende que, pese a ese respaldo, pues haya algunos grupos que parece que no entiendan muy bien para qué sirve esta comisión de investigación. Señora Alegría, que decía que no sabía muy bien, ha votado a favor, pero tampoco sabía muy bien para qué queríamos esta comisión de investigación. Pues mire, para asumir responsabilidades políticas. Nosotros no vamos a investigar nada. Si ya están ahí las fuerzas de seguridad del Estado, está la acción judicial, que ya está haciendo un extraordinario trabajo, pero asunción de responsabilidades políticas, algo que ya no está en su argumentario y algo que ya no está en el lenguaje político actual, ¿verdad? Pues una cuestión fundamental, que es lo que vamos a exigir a la finalización y a las conclusiones de esta comisión de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Alegría, tiene usted 1 minuto. Brevemente, bueno, pues ya está la comisión de investigación y ahora, por favor, céntrense en gestionar y abandonen ya la propaganda que son ustedes Gobierno de Aragón. Y hay muchos problemas ahí fuera y es a ellos a los que se tienen que dedicar. Pero fíjense, hoy también vamos a vivir un ejercicio de cinismo político que será recordado en los anales del parlamentarismo en estas Cortes. Acabamos de aprobar una comisión de investigación en pro de la transparencia y, sin embargo, minutos después vamos a debatir la creación de una comisión de investigación para ver qué está sucediendo en ese coste de más de 200 millones de euros que indica la Cámara de Cuentas por esa nueva Romareda, y hete aquí que ese ejercicio de transparencia se les olvidará al Partido Popular y Vox, y mucho me temo que para tener esa información, para clarificar esos datos, ahí el Partido Popular y Vox seguro que en ese ejercicio, como digo, de incoherencia política votarán que no. Muchas gracias. Señora Ayue, tiene usted 1 minuto. Señoras de la izquierda, pónganse a trabajar ustedes. Ustedes pónganse a trabajar. 3 PNL registradas esta semana por ustedes. Pónganse a trabajar, que se les olvida que forman parte de la oposición. Lecciones de dignidad y de feminismo, ninguna. Ustedes no nos van a dar ninguna lección de dignidad y mucho menos de feminismo. Señora Pilar Alegría, usted ha subido aquí al estrado a hablar de Pilar Alegría. Y nosotros queremos hablar de la verdad.
de la verdad, de lo que ocurrió mientras millones de españoles permanecían confinados, mientras familias enteras no podían despedir a sus seres queridos. Usted era la máxima autoridad que debía saber perfectamente que esos hechos ocurrieron y que usted los tapó. Tapó a un señor, sí, a un hombre que era ministro socialista, indigno. Señora Ayude, se le acaba el tiempo. Indigno. Así que nosotros seguiremos con la verdad.